Y estando en la misa empezó a sentirse mal la señora. Cuando estaba llegando ya al baño, salía un sacerdote del baño de caballeros y vomitó 13 ranas vivas. Esto no es normal. Tenemos que ir a un cura. Un exorcismo es una oración preciosa que se hace en el nombre de la Iglesia, que consta de varias partes. Siempre es muy importante protegerse. Los diablos son muy legalistas. Si tú les prohíbes una cosa, ya no la pueden hacer. Cuando des un mandato que se vayan, tienes que decirle a dónde, cómo y cuándo, porque si no... Padre, ¿el demonio existe? Los demonios son los padres de la mentira, porque viven en contra de lo que son, en contra de aquello para los que han sido creados. Por eso son tan desgraciados y por eso son tan crueles. La agresividad es síntoma de tristeza. Los seres más tristes de la creación son los diablos. ¿Qué es lo que quiere el demonio? Lo que nosotros les dejemos, las puertas que les abramos. El yoga obedece a una mentalidad budista, la anulación de todo deseo. Detrás de todo eso está el diablo. El gran triunfo del diablo es que se piense que no existe. Hay gente que siempre ha pactado con los demonios, les ayudan en lo que pueden ayudarles y los pasa factura. ¿Usted ha visto a alguien? Evitar, sí. Si una persona tiene un rechazo visceral, inexplicable a lo religioso, es que ahí hay algo. En un exorcismo se puso a levitar la persona que estaba siendo exorcizada. ¿Y cómo podemos prepararnos? ¿Soléis rezar? A la de 3. El 75% de las personas que ven nuestras entrevistas no están suscritas, así que te agradeceremos un montón si te suscribes y a seguir disfrutando de la entrevista. Muchísimas gracias. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor, nos encomendamos a la Virgen, a San José, a San Gabriel Arcángel, y para el tema de la comunicación, y a San Miguel para que nos defienda del enemigo. Bien, hoy nos acompaña el padre Luzón. Él es uno de los mayores expertos en el demonio, en la existencia de este, ha sido exorcista, ha formado a exorcistas. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, padre. Un gusto. Padre, ¿el demonio existe? Vaya que sí existe. Toda la historia de la humanidad está marcada por esa interferencia del jefe de los demonios, que es Satanás, según cuenta capítulo 3 del Génesis, que trató de frustrar el plan de Dios, de crear al ser humano a su imagen, por amor, para amar. Y entonces pues sedujo a Adán y Eva, que ellos desobedecieron a Dios. Y desde entonces, pues claro, tiene una influencia, porque los demonios, el poder que tienen es lo que nosotros les dejemos, las puertas que les abramos. En esa medida nos pueden dañar. Si no les abrimos las puertas, no nos pueden hacer nada. San Agustín decía que es como un perro rabioso encadenado, que si no te acercas, está rabioso, pero está encadenado. Si no te acercas, no te puede morder. ¿Quién crea el demonio? Creó a los ángeles, Dios, y como son seres libres, la tercera parte, dice Apocalipsis, pues la tercera parte cayó, rechazaron el plan de Dios. Entonces, Dios crea al ángel en su bondad, y es el demonio el que, al rechazar ese plan de Dios, pues se convierte en un demonio. Y padre, ¿qué es lo que quiere el demonio? Sobre todo lo que más le interesa, porque cuando una persona está triste, lo que le interesa es, lo único que le puede consolar, mal de mucho consuelo de tontos, es dañar. Entonces él además, los demonios tienen una fijación que es procurar al ser humano apartarlo de la felicidad. Y por envidia no soportan que podamos nosotros entrar en comunión con Dios y alcanzar el cielo. Y entonces lo que más les interesa pues es eso, es que pequemos, que nos alejemos del plan de Dios que tiene para nosotros. Porque el demonio es el rey de la mentira. Los demonios son los padres de la mentira, así los llamaba Jesús.
lo llamaba a Satanás el padre de la mentira y todos los demonios. Es que su vida es una mentira, porque viven en contra de lo que son, en contra de aquello para los que han sido creados. Entonces, la mentira es cuando lo que dices no se ajusta, la expresión no se ajusta a la realidad. Entonces ellos viven en esa tensión. Por eso son tan desgraciados y por eso son tan crueles, porque el ABC de la psiquiatría es que la agresividad es síntoma de tristeza. Los seres más tristes de la creación son los diablos por eso son los más agresivos también, los más crueles. A mí siempre que me han preguntado, bueno, ¿y cuál sería la característica propia de los diablos? La crueldad. Está muy bien expresado en la película Nefarious, en ese gesto de quitarle su última comida al que está sentenciado a muerte, ¿no? Entonces lo expresa muy bien, ¿no? La película, con un gran genio. Y sí, efectivamente, es lo único que les consuela. Ellos viven en la tristeza, en el dolor, en el sufrimiento, en el malestar, y lo único que les puede consolar es hacer daño a otros. Entre sí se hacen todo el daño que pueden, pero luego tienen que coordinarse para poder atacar a los humanos. En Nefarious, una de las cosas que más llama la atención es el hecho de que incluso el propio cura de la cárcel no crea que eso puede ser una posesión diabólica. Sí. Entonces, ¿usted le preocupa que la mayoría de la sociedad no crea en el demonio y que incluso dentro de la iglesia haya mucha gente que tampoco? Eso decía Baudelaire. Baudelaire es uno de los más grandes poetas malditos. Tenía pacto con el diablo, murió de la PGP, la parálisis general progresiva, el último estadio de evolución de la sífilis. Le rezaba a Dios para que le concediera a Satanás el poder de realizar lo que le había prometido, porque él pensaba que no iba a ser capaz, ¿no? Que le estaba engañando. Pues Baudelaire decía que el gran triunfo del diablo es que se piense que no existe, porque eso es lo que más le facilita campar a sus anchas, estar totalmente haciendo y que no se le detecte, ¿no? Porque enemigo reconocido, enemigo vencido. A veces cuando atiendes a las personas y dices, bueno, es que me he dado cuenta que me pasa esto, y dices, bueno, pues eso es una buena cosa, que te hayas dado cuenta, que hayas identificado el origen del mal, porque de esa manera se le puede combatir. Y padre, para que la gente lo entienda, ¿de qué manera podemos reconocer nosotros la manera en la que actúa el demonio en el siglo XXI? Hay un libro de C.S. Lewis, en las cartas del diablo a su sobrino, que es súper ilustrativo. Este autor, que se convirtió al cristianismo, no al catolicismo, porque lo que tenía él en su ambiente era la iglesia anglicana, que además en esos momentos la iglesia anglicana, ellos lo llaman Iglesia Católica de Inglaterra, pues postulaba prácticamente lo mismo que la Iglesia Católica. Luego cambiaron el rito de ordenación de obispos, perdieron la sucesión apostólica y a raíz de eso empezaron a desviarse del camino de la doctrina verdadera, ¿no? La doctrina revelada. Bueno, pues C.S. Lewis lo explica muy bien en esas cartas. Son cartas que escribe uno que ha estado en el West Point de los diablos, y que le escribe a su sobrino Orugario, que es un pardillo, es un demonio, pues que la fastidia siempre, que mete la pata siempre, y le va dando buenos consejos. Entonces es interesantísimo porque va ayudando a descubrir quién es el que está detrás. ¿No? Es importante en la vida saber quién es el enemigo. La gente, por ejemplo, se enfada con Dios cuando le sucede una desgracia y no se da cuenta que Dios no es autor de ninguna desgracia, que todas las desgracias o vienen del mundo, o sea, el ambiente, los que nos rodean, los demonios o la propia debilidad personal.
Y a veces no identificamos y nos equivocamos de enemigo, ¿no? Entonces, pues sí, es importante saber de dónde vienen los males y, bueno, en esta sociedad pues que se ha ido alejando progresivamente a llegar a la gran apostasía en que nos encontramos, en la implantación del antidecálogo. O sea, cada uno de los mandamientos, pues ahora mismo lo que es normal es precisamente lo contrario. Uh-huh. Está implantado el antidecálogo. Y esto estaba anunciado por Jesucristo, explicó que eso sucedería y que eso va a ocasionar pues una gran, que vaya, como viene avisando la Virgen en su agenda 1830, pues están los de la 2030, que son los malos, y está la 1830, que es la Virgen, que desde 1830 se ha ido apareciendo cada 10 años en sitios distintos, primero en la Medalla Milagrosa, luego en la Salé, luego en Lourdes, tal, así hasta 1960, que ya no ha sido cada 10 años, sino constantemente en todas partes y con una llamada ya urgente a la conversión, porque diciendo bueno, que el momento de la gran purificación se acerca. Ahora la gente está nerviosa con la guerra, pensando, oye, a lo mejor va a ser cierto esto, a lo mejor se va a liar la mundial, la tercera, y a lo mejor, pues sí, da la impresión. Pero esto no podía ser de otro modo, porque cuando el ser humano se mete en un callejón sin salida, como ha pasado en varios momentos de la historia, pues el Señor en su misericordia lo que hace es volver a empezar. Purifica y empezar de nuevo, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que está dicho en el mensaje de Fátima, también en Akita, Japón, pues eso, que estamos a las puertas de una gran purificación como consecuencia de esa extensión del pecado. ¿Y cómo podemos prepararnos? Pues como dijo Jesucristo, estar con las lámparas encendidas. O sea, estar encendidos quiere decir tener al Espíritu Santo en el alma, estar en gracia de Dios, vivir una vida de formación, una vida de sacramentos, vivir una vida de oración, una vida de penitencia, reconciliarse con Dios asiduamente, lo que decía la Virgen en Medjugorje, que ahora hace unos meses el cardenal Fernández, el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, hizo una presentación al explicar este fenómeno pastoral interesantísimo de Medjugorje, pues explicó pues, la espiritualidad de Medjugorje, ¿no? que hizo un resumen bastante acertado de esa espiritualidad, muy bien planteado. Y ahí pues la Virgen explica lo de las 5 piedras que agarró David cuando fue a luchar contra el filisteo, ¿no? Que Goliat, pues agarró, le habían puesto la armadura de Saúl y dijo, yo con esto no me encuentro y tal. Y entonces se quitó todo eso y agarró su honda, buscó en el río 5 cantos bien escogidos y le pegó una pedrada en la frente y lo mató al Bueno, las 5 piedras, dice la Virgen, que son eso: la oración, sobre todo el rosario, la penitencia, espíritu de purificación, de penitencia, de mortificación, la confesión, al menos mensual, la Eucaristía y la formación. Son las 5 pilares para una vida espiritual bien planteada. Uh-huh. Y padre, ¿cuál es...? O sea, no sé si podríamos profundizar un poco más de en qué está detrás el demonio en el siglo XXI. Quiero decir, en las guerras que ahora mismo hay en el mundo, detrás de ideologías, detrás de algunos movimientos que quizá alteran el orden natural de las cosas. Bueno. Sí, donde quiera que está el mal, pues allí está siempre el que está detrás, son los demonios. Son los demonios. Hombre, vamos a ver, dice el Malaquías, la última frase de Malaquías del Antiguo Testamento, dice, enviaré el espíritu de Elías para que reconcilie a los padres con los hijos y los hijos con los padres, aborto, eutanasia, para que no tenga que venir a destruir la tierra. Es decir, que en el mundo nos hayamos acostumbrado a esa cantidad impresionante de niños abortados y no se contabilizan los de la fecundación in vitro, que es mucho más,
que los niños abortados, porque fabrican que luego esos cigotos pues los están ahí crioconservados y los destruyen, los utilizan para experimentación, para todo tipo de... Que nos acostumbremos a la eutanasia. Ahora hay un modo de eutanasia encubierta, yo trabajo en un hospital, que es pues simplemente cuando los médicos ven que ya esa persona ya no le ven futuro, pues lo sedan. Le meten un chute de morfina tremendo y le retiran el agua, la alimentación y el oxígeno, y en 2 días ha fallecido la persona. Eso sí, pues no, para que no sufra, es que ya no tiene remedio, tal, no sé qué. No están diciendo que pero sí están provocándole y esto es algo a lo que nos hemos acostumbrado en nuestra sociedad. Pues las ideologías, la dictadura del relativismo que decía Benedicto XVI, el materialismo hedonista feroz que hay, ¿no? Esas ideas de que yo me puedo salvar por mis propias fuerzas a base de unas técnicas de yoga, de mindfulness, de reiki, de tal, o sea, el ideal de Nietzsche, ¿no? La autorrealización personal. Detrás de todo eso está el diablo. El racionalismo, que es negar todo lo que yo con mi razón no pueda explicar, todo lo que no sea perceptible sensorialmente. Entonces, ese racionalismo pues ha ido introduciendo, pues, por ejemplo, pues, dentro de la Iglesia, me refiero, durante el siglo XX se niega la existencia del espíritu, de los demonios, por tanto, de los milagros. Y claro, si Cristo no es el hombre que hizo milagros, como lo llama Mel Gibson en la película que se titula así, El hombre que hacía milagros, pues ¿cómo puedo saber yo que es Dios? Es decir, Dios nos ha enviado a su Hijo y ese anuncio de la conversión del reino, que reine Dios en lugar de que reine la esclavitud del pecado, los diablos, eso dice el Señor que tiene que estar verificado con señales visibles, porque nosotros somos un espíritu corporizado y tenemos que las cosas nos entran a través de los sentidos y lo expresamos a través del cuerpo. Y por eso es tan importante que Cristo decía ir a anunciar el reino, pero luego sanad a los enfermos imponiéndoles las manos y arrojad demonios en mi nombre. Y es lo que hizo la Iglesia durante los 3 primeros siglos, hasta que en el año 380 se convierte en una religión estatal. Y ahora ya no necesita hacer milagros para ha seguido haciéndolo porque el Espíritu Santo se encargó de remediar aquello, promoviendo el monacato, un nuevo modo de evangelizar desde la radicalidad evangélica, que estaban abandonándose en los ambientes institucionales, ¿no? Porque claro, si ser papa o ser obispo se convierte en una instancia de poder, pues empiezan a surgir lo que llamaba Benedicto XVI las adherencias mundanas. Y claro, esas adherencias han pesado mucho, han lastrado muchísimo la evangelización, al mismo tiempo que luego, por otro lado, ha habido una cantidad de santidad y de maravillosos frutos también en el ámbito social, pues la investigación científica, lo inventaron los monjes, la universidad es la traslación al mundo civil del trivium y el quadrivium, las ciencias y las letras que estudiaban los monjes. La atención hospitalaria es un invento de los franciscanos y los hospitalarios. La seguridad social, pues eso es otro invento. Entonces, no existe, por ejemplo, ese planteamiento de atender al que necesitado en los países de matriz calvinista, como por ejemplo Estados Unidos. Ahí, si una persona lo pasa mal, pues es que se lo merece, será una mala persona y por eso que se merece la mentalidad católica lleva a lo contrario, lleva a la solidaridad, lleva a la caridad. Bueno, en la sociedad ahora mismo
pues se ha ido extendiendo pues, la mentira, la corrupción, una invasión, el Leviatán, ese monstruo que se ha convertido el Estado, que invade todo y que trata de sofocar y que no pueda haber la más mínima y controlarlo todo, la más mínima iniciativa. Todo eso es absolutamente diabólico porque es una sociedad montada no al servicio de las personas y de las familias, sino para controlar y para manipular la libertad de las personas. Yo entré en la universidad en el año, todavía no me había llegado la vocación al sacerdocio, en el año 69, justo después del Mayo francés, y claro, yo pienso el nivel de lo que se podía hacer en aquellos tiempos y lo que ahora, que está todo controlado. Está todo absolutamente coartado, y todo eso es muy, muy diabólico, que los medios de comunicación estén manipulados por tres empresas y todos transmiten lo mismo y solo algunos se pueden escapar de todo eso, y luego al cabo las redes sociales, que es la única salida ahora mismo, y todo eso es muy diabólico porque es controlar absolutamente todo. Y padre, ¿qué tan lleno cree que está el infierno? Eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es lo que le reveló la Virgen a los niños de Fátima. Era una época en la que se decía que no había que hablar del infierno a los niños. Y la Virgen les habló del infierno. No solo les habló, se lo mostró. Y ellos dijeron que veían una muchedumbre de almas que caían en el infierno. Una muchedumbre, muchísima gente. Y se decidieron hacer unos sacrificios impensables en unos niños de esas edades para la salvación de los pobres y la conversión de los pobres pecadores, decían esos niños. O sea que, pues no sé. Desde luego vacío no está. Como dicen algunos, bueno, a lo mejor existe el infierno, pero está vacío. Han dicho algunos teologuillos. ¿Y el infierno es un lugar o es un estado físico? Es un estado. No es un estado físico, es un estado que también las personas cuando recuperemos el cuerpo, en la resurrección final, de las personas no solamente que se salven o los que se condenen estarán con sus cuerpos y por tanto también ocuparán un lugar. Pero que hablamos está en el infierno, bueno, está en ese estado que es un estado infernal. Padre, si quiere, vayamos a lo que la mayoría de la gente está esperando, y es que usted es exorcista, bueno, ha sido exorcista, etcétera. No sé si eso es vitalicio, no si una persona... No, eso es un encargo. Es un encargo. Y me gustaría saber cómo es un exorcista real, ¿no? Porque muchos hemos visto muchas pelis, etcétera, pero ¿cómo es un exorcismo? Exacto. Bien. Pues un exorcismo es una oración preciosa que se hace en el nombre de la Iglesia, en el que consta de varias partes. Se empieza, se bendice el agua bendita, se hace una protección. Siempre es muy importante al comenzar y al acabar protegerse, porque los diablos son muy legalistas y si tú les prohíbes una cosa ya no la pueden hacer. El sacerdote lo hace en nombre de Cristo y tiene poder sobre ellos, ¿no? Y entonces, si no lo prohíbes, por eso siempre digo, cuando des un mandato que se vayan, tienes que decirle a dónde, cómo y cuándo. Porque si no, vete. Muy bien, te obedeceré, pero no me has dicho cuándo. Entonces dice, vete ahora. Entonces tienes que decirle a dónde, porque si no, se puede quedar al lado, fastidiando. Y tienes que decirle cómo, sin interactuar con otros espíritus de tu misma naturaleza, para que no le diga a otro, tómame el relevo. Y uno dice, aquí, ¿qué pasa? Que siga habiendo... O sea, son muy legales, por eso es muy importante protegerse, proteger al poseído, proteger a los auxiliares que van a acompañar, y protegerse uno a sí mismo, los bienes, las familias, todo eso, hacer una oración de protección. Después se invoca a los santos, a la Iglesia.
Entonces se va invocando a la Virgen Santísima, a San José, terror de los demonios, a los arcángeles, se les va invocando a los ángeles, a los santos, santos especialmente cercanos a esa persona, por el motivo que sea, que eso ya uno lo va descubriendo, santos especialmente con un gran poder exorcístico, por ejemplo, pues Santa Hildegarda fue una gran exorcista, Santa Catalina de Siena fue una gran exorcista, Santa Gema de Galgani fue una gran exorcista, Santa Laurita de Montoya, colombiana, fue una gran exorcista, San Pío de Pietrelcina, o sea, son gente que han sido atacados muchas veces por los diablos y que el Señor les concede un especial, San Juan María Vianney, poder de intercesión en esta materia. Se invoca a los santos, a los apóstoles, es una oración que se hace en comunión con toda la Iglesia, con los santos, con los ángeles. Claro, aquello es la Tercera Guerra Mundial, o sea, aquello es la pera, porque claro, es un potencial de gracia impresionante. Y es de las cosas, yo les decía en un retiro, me pidieron que diera un testimonio, decía a los sacerdotes que yo desde que había sido nombrado exorcista estaba perdiendo la fe. Me dieron un respingo en el asiento y tal, y dije sí, porque fe es creer lo que no se ve, pero cuando tú empiezas a ver lo que te han enseñado, que es la fe, y empiezas a verlo, empiezas a comprobarlo, a palparlo, te das cuenta de que tú invocas a la Virgen inmediatamente, acude siempre, inmediatamente, cosa que claro, cuando tú no lo has visto, pero tú le dices, madre, échame una mano, y de pronto ves que empiezan a horrorizarse los demonios, no, ella no, la llaman ella, no, nunca dicen su nombre, ¿no? Porque la odian tremendamente, ¿no? Pues claro, cuando uno empieza a comprobar el poder de los santos, el poder de la alabanza, el poder del sacerdote, que un sacerdote que es un pobre hombre, un hombre como somos todos, y que tenga el poder de mandar a los demonios, y que si le dice que se calle, se tiene que callar, no le queda otra, y que si lo manda bien, claro, si le dice cállate, bueno, me callaré cuando me digas cuándo, pero no, cállate ahora, y no interrumpas esta oración y ya está. Entonces, es lo que cada uno va viendo, va comprobando. Por eso esta es una oración que ayuda mucho a la gente, ayuda mucho a descubrir las personas que padecen, los familiares de los que padecen las afecciones extraordinarias y luego pues los auxiliares, el propio exorcista, es una oración que bien, se invoca a los santos, se proclama la palabra de Dios, que uno descubre también con la palabra, es impresionante, que la palabra es viva, es verdad, se cumple. Los diablos cuando la escuchan saben que se está realizando, y cuando tú proclamas un salmo que dice y pues lo que sea, se está realizando en ese momento, ¿no? Entonces es muy impactante lo de la palabra, ¿no? A mí me gustaba también siempre al acabar la oración pedir una palabra, aparte de pedir una palabra al Espíritu Santo, y bueno, salen unas cosas que es que a veces te dicen hasta el nombre del demonio que está fastidiando, te sale Leviatán o Baal o lo que sea, ¿no? El que sea. Y bien, pues se proclama la palabra, luego se muestra la cruz, que tiene una fuerza, la cruz de Cristo, impresionante. Se exsufla el Espíritu Santo, se invoca el Espíritu Santo, primero a Cristo, luego el Espíritu, se sopla sobre el paciente para que el Espíritu Santo venga a sanarlo, a liberarlo, a santificarlo. Y luego ya se hacen las dos oraciones de exorcismo propiamente dichos, que son una oración deprecativa, en que se le pide a Dios, a la Virgen, a los santos, que los echen, y una imperativa, en que el exorcista le manda a los diablos que se vayan. Después, al acabar, se da gracias
hay una oración de acción de gracias, se invoca a la Virgen Santísima y se hace un sellamiento, una protección para que no haya represalias sobre las personas que han participado en el exorcismo. Es una maravilla. Seguro me salto algún detalle del ritual, pero es precioso. Es una acción preciosa. Claro, es una falsilla, pero claro, tú pues, según la vas empleando, empiezan a manifestarse los demonios y en cuanto se manifiestan, catizarle. O sea, no que ahora todavía no ha llegado el momento de la oración imperativa que se vaya. No, señor, si ya se han manifestado, le atizas, le dices que se vaya fuera y luego sigues, porque luego hay otros, nunca están solos. Siempre hay varios. Tuve un paciente que tenía identificados con sus nombres y apellidos, no sus nombres, 84 demonios. 84 que tenía esta persona. Y cada uno con una reacción diferente. Decías, fulano, trueno, por ejemplo, era un demonio. Entonces, oye, tenía un rugido distinto de cuando invocabas a otro, el mudo, o conjurabas al mudo, o conjurabas al que fuera, ¿no? Si te está gustando la entrevista, este es el momento de parar y suscribirte. De verdad, muchísimas gracias porque cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido de valor para todos vosotros. Muchas gracias. Y padre, ¿cómo saber cuando una persona realmente tiene el demonio y no quizás es un problema mental? Y luego también cómo entra el demonio en las personas. Y usted ha hecho, creo, más de 15.000 exorcismos. No sé si hay algunos en concreto que hayan sido, no sé si hay casos más graves. Sí que sé que hay casos que duran años, pero bueno, no sé si podría ir respondiendo. Sí. Bueno, entonces lo primero que decía era... Sí, no, le preguntaba sobre por qué el demonio entra en algunas personas y cómo saber quién está cómo realmente... discernir. Sí. A ver, la Iglesia en esto funciona muy científicamente, o sea, muy fenomenológicamente. Cada acción extraordinaria de los diablos tiene unas manifestaciones específicas. Entonces, hay 7 tipos de acciones extraordinarias. La acción ordinaria del demonio es la enfermedad, la muerte, la ruina, la tristeza, por supuesto al espíritu, la tentación, para que pequemos, ¿no? Pero el psicosoma también tiene efectos normales. Pero hay unas acciones extraordinarias cuando ellos han sido autorizados porque les hemos abierto las puertas, que ahora diré cuáles son. Entonces, y esas son 7. 3 a objetos que están infestados, animales o plantas que se infestan. Pronto se pierde una cosecha de la noche a la mañana y dice, esto no tiene explicación. O un animal que se vuelve en contra, como le dijeron en una parroquia, se enteraron de que le habían echado un hechizo a una señora y fueron a avisarle. Y digo, pues ahora entiendo qué le ha pasado a mi perro, porque de pronto se había vuelto... atacaba solo a ella, no atacaba a los otros, porque el hechizo era contra ella, ¿no? Bueno, animales... Esos son las 7 puertas del enemigo. No, esos son 7 tipos de acciones extraordinarias de los diablos. Digo, infestación de objetos, de lugares, un lugar donde pasan cosas. Hay un poltergeist donde hay cosas ahí porque se han practicado abortos, porque ha sido una casa de citas, porque se ha asesinado a gente, porque se ha matado a gente. O sea, entonces, lugares, objetos y plantas animales. Y luego 4 tipos de afecciones, de acciones extraordinarias contra las personas. De menos a más es la vejación, que es el capítulo 1 del libro de Job. O sea, cosas externas a nosotros. Segundo, la influencia u opresión diabólica, que es ya más interior. Son enfermedades, es que provocas rechazo, es que estás bloqueado, es que donde quiera que vas, pues se crea pues, un rechazo a la persona, es una secuencia de enfermedades que no tiene explicación ninguna.
Una persona que está malísima, le rezas y desaparece inmediatamente. Dice, esto no tiene explicación natural, ¿no? Después está la obsesión, que es todavía más íntimo. Obsesión mental, y que a mí muchos psiquiatras me han mandado gente diciendo, bueno, es que esto no, yo un TOC, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo, en 4 meses lo estabilizo con medicación y esta persona no responde para nada. Esto es otra cosa, esto se me escapa O una obsesión emocional, por ejemplo, un amarre. Le hacen un hechizo a una persona para que destruir su matrimonio, o para amarrarlo o amarrarla, para tenerla pegada. Y yo me he encontrado muchísima gente que dice, pero es que no la quiere, pero no la puede dejar. El primer caso que me encontré, siempre lo cuento porque era muy gracioso, es de una señora que me vino con 2 hijos diciendo que quería que rezáramos porque su marido se había ido con otra. Y dije, bueno, señora, esto extraordinario no es, quiero decir, está fatal y es horrible, pero y ustedes estarán sufriendo muchísimo, usted y sus hijos, pero dice, no, padre, no, es que no nos ha entendido, no, es que usted no sabe con quién se ha ido. Y me enseñó la foto. Y claro, aquello era la antilujuria. O sea, es que no tenía explicación que un tío bien parecido, ocupando un cargo importante en la sociedad y tal, pues que se hubiera ido con esa persona, ¿no? Entonces, claro, y es que además miramos en internet qué oración se puede hacer así que sea eficaz y rezamos el rosario. No sabíamos cómo hacerlo, pero miramos en un tutorial y entonces pues vimos cómo rezar el rosario. Y lo hemos estado rezando y al cabo de rezar unas cuantas veces ha vuelto, diciendo que no sabe qué le ha pasado y que si lo aceptamos en casa. Entonces estamos convencidos de que esto es algo, y digo, pues sí señora, sí, esto es algo extraordinario. Y finalmente la posesión, que es que el diablo en determinados momentos, a través de distintas zonas del cerebro de la persona, del paciente, pues toma posesión. ¿Cómo se producen esas posesión del cuerpo? ¿Cómo se producen esas situaciones para que? Pues las 6 puertas, que es como titulé mi libro, que es como un manual de exorcística, las 6 puertas del enemigo, experiencias de un exorcista. Un libro de experiencias. La experiencia es importantísimo en este ministerio, ¿no? Pues porque además es que está muy poco dicho oficialmente por parte de la Iglesia, ¿no? Y por eso el ritual recomienda el número 38 de la introducción, pues dice que es importantísimo aprender con alguien experimentado el modo de actuar, el modo de aprender el oficio, porque si no lo puede pasar muy mal, como no te enseñen hasta que no pierdas el miedo, porque ya sabes lo que sucede y sabes que no te pueden atacar y sabes que, pues entonces lo puedes pasar muy mal, ¿no? Entonces hay que aprender el oficio. Bueno, pues las 6 puertas, hay 3 de las que uno es responsable: el pecado grave, el ocultismo y el rencor. Y hay otras 3 de las que uno no es responsable: haber recibido un maleficio, que es lo que le pasó, por ejemplo, a Anneliese Michel, la chica de la película del exorcismo de Emily Rose, pues fue maldita en el seno de su madre por una persona que le tenía envidia y tenía odio a esa familia, ¿no? Y tienes una mujer santa que aceptó el martirio, como fue esta Anneliese Michel, y que estaba con esa posesión gravísima. Entonces, una de las puertas de las que no tenemos responsabilidad es el maleficio. Segundo, las heridas emocionales. Por eso siempre, desde el seno materno, siempre hay que cuidar muchísimo el tema de la sanación. Siempre digo, no hay liberación sin sanación. Y no hay liberación y sanación sin conversión. Le llevan a Jesús un enfermo, un paralítico. Dice, viendo Jesús la fe de aquellos hombres, no del paralítico que no tenía fe, primero le dio la conversión. Perdonados son tus pecados. Y la gente, bueno, pues si se lo han traído a que le curara, no a que le perdonara los pecados. Y para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para hacerlo, para perdonar pecados, toma tu camilla y echa a andar. Lo curó. Pero primero lo convirtió. Sin conversión no hay sanación.
y sin conversión y sanación no hay liberación. Por eso hay ocasiones en que hay posesiones que duran muchos años. El padre Amor decía, yo no entiendo, tengo, por ejemplo, con algunos casos 18 años y tal, y 18, y que no, en el momento en que rezas se van, pero luego vuelven y tal, porque hay que cerrar las puertas. Hay que cerrar las puertas. No basta con que el sacerdote rece, sino que también el interesado tiene que cerrar las puertas. Heridas desde el seno materno. En la gestación es un momento importantísimo. Ahora es uno de los temas estrella de la neurología pediátrica. El tema de las heridas durante la gestación, que los bebés perciben por medio de neurotransmisores y hormonas todo el estado de la madre. Y entonces les llegan el rechazo, por ejemplo, puede interpretar como rechazo, pues que la madre lo está pasando mal, o se producen cuando la madre se siente sola, que no se siente acompañada por el marido, y entonces pues puede producirse un rechazo a la figura paterna, y que eso ocasione pues un tema de disforia de género o ya en el seno materno. O sea, son heridas y luego pues heridas importantes, una maltrato, una violación, un tal puede ocasionar una perturbación muy importante y abrir puertas al enemigo, ¿no? Y luego finalmente herencias que arrastran cosas negativas en nuestro árbol genealógico. ¿Y qué culpa tiene uno? No, si uno no tiene culpa. Los pecados no se transmiten. Las penas de los pecados tampoco. Lo que sí hay pecados que tienen consecuencias. Por ejemplo, una persona me vino cuando fui a la toma de posesión como miembro de número. Como miembro de número, estos son los aires acondicionados, como miembro de número de la Real Academia de las Ciencias Morales, un compañero mío de facultad, que fuimos profesores juntos, pues me presentó a un señor que quería verme. Y este señor, después de la charla, le dije, bueno, mire, dígame usted lo que quiere, pues yo quiero saludar a antiguos conocidos y tal. Digo, sí, voy a ser muy breve. Y me dijo, mire, yo es que soy hijo de masón, nieto de masón, bisnieto de masón. No sé si hay más en mi pedigrí, no sé si hay más, pero tengo eso. Entonces, yo no creo en Dios porque he sido educado en el más estricto ateísmo y nunca me he encontrado a Dios. En cambio, sí que creo en el diablo. Respeto mucho la religión desde que conozco a su amigo, porque para mí es la persona más inteligente que he conocido en mi vida, y esto que me enseñaron en casa, que ser creyente es tener el electroplano, pues que eso es mentira. Pero yo no me he encontrado a Dios. En cambio, los diablos sí. Me machacan. Y dije, claro, porque usted lo habrán consagrado a Satanás unas pocas de veces. Porque la masonería, para subir ciertos grados, pues tienes que entregarle al enemigo a un descendiente tuyo o un tal, y entonces pues eso, pues cosas de estas pues pueden ocasionar, claro, que uno esté padeciendo pues y hay que todas esas cosas hay que cerrar esas puertas. ¿Cómo se cierran? Con la oración. ¿Y cómo actúa una persona poseída? No sé si es verdad o no sé si usted ha visto a alguien levitando o Levitar, subiendo. sí, levitar, sí. Mire, en un congreso de medicina en el que me invitaron no hace muchos meses, me preguntaban, dice, ¿cómo no será que hay cosas que todavía la medicina no la tiene identificada y que dentro de unos años se puedan identificar como fenómenos naturales? Dijo, no, mire, es que la Iglesia es muy científica, es más, es la que ha inventado la ciencia. Entonces, tenemos un sentido de rigor muy grande. Hay una fenomenología. Si una persona tiene un rechazo visceral inexplicable a lo religioso, y no es atea ni es nada, pero de pronto entra en un lugar y se pone atacada, es que ahí hay algo. Es el signo más interesante siempre. Luego, pues si una persona levita. Yo me acuerdo en un exorcismo que se puso a levitar la persona que estaba siendo exorcizada y su madre, que estaba al lado, se le rompió el corazón. Un síndrome de corazón roto.
que empezó a sentirse mal. Le dije, ¿le pasa algo? Porque la veo con muy mala cara. No me siento bien, padre, y tal. Vamos fuera. La saqué, le impuse las manos, que luego me enteré que eso le salvó la vida, porque bueno, se la salvó la Virgen a través de esa imposición de manos. Pero no le dolía el brazo izquierdo, yo pensaba que era un infarto. Y luego pues ya interrumpimos el exorcismo, se fueron al Ramón y Cajal, que es un hospital de aquí de la comunidad, y la estabilizaron, y 3 meses y pico después vinieron a verme y me dijeron pues que se les había mostrado la Virgen y el Señor, y la Virgen había explicado que no había muerto porque ya paró la enfermedad a través de esa imposición de manos. Segundo, que se desentendieran completamente del hijo, que era un prenda en ese momento y ahora es un tío estupendo, y porque si no iba a morir y no convenía que muriera. Y finalmente que tenían que venir a verme para que yo supiera qué es lo que había sucedido, porque yo era totalmente ajeno a toda esa situación, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es lo que sucedió a través de esa imposición de manos. ¿Y qué más cosas? Entonces, que una persona levita, si una persona conoce cosas ocultas, que como me decía un psiquiatra, ¿y por qué me trae usted a esta chica para que le rece? Dice, mire, porque tenía en la mano un objeto, que fui a mi despacho a cogerlo, que ella no había estado en mi despacho nunca, y le dijo, ¿qué tengo aquí en la mano? Y me describió con pelos y señales una medalla, el anverso y el reverso, con pelos y señales. Pues eso no es normal. Si una persona moviliza cosas a distancia, si una persona tiene una fuerza que agarra una mesa de 200 kilos, un niño pequeño o un anciano decrépito, y con una mano la mueve como si tal cosa. O sea, si una persona te vomita un clavo así de largo, y que no lo tenía dentro, sino que es una materialización de una liberación. ¿A usted le ocurrió? A mí no, pero sí me ha ocurrido, por ejemplo, el vomitar una masa de barro tamaño calabacín. Me ha ocurrido, por ejemplo, un caso de posesión grave que tuve, se lo descubrió el matrimonio, porque los invitaron, ellos no practicaban, los invitaron a una iglesia, a una misa, y estando en la misa empezó a sentirse mal la señora, bajaron, y cuando estaba llegando ya al baño, salía un sacerdote del baño de caballeros y vomitó 13 ranas vivas, pequeñitas, pero 13. En la segunda arcada 7 y la tercera ya en el inodoro 3. Entonces, pues claro, el marido dijo, fulanita, esto no es normal, tenemos que ver a un cura. Y vinieron a verme. Entonces, o si una persona que ha recibido un hechizo para que no se case con alguien, al día siguiente de la boda expulsa por sus partes 2 bolas de gusanos vivos, que era la materialización de esa liberación, que el sacramento del matrimonio había destruido el hechizo que les habían hecho. Pues claro, son cosas, si una persona sube por las paredes, si una persona, me decía un sacerdote africano de Benín, que dice, no, si yo he presenciado cosas increíbles. En Benín es la cuna de la brujería, de la magia negra, y entonces allí se ven unas cosas tremendas, ¿no? De que pues un señor que va dando vueltas hacia atrás 1 kilómetro, 2 kilómetros, y el sacerdote le dice, detente, y el tío se para, y a los pocos segundos ya considera que ya la orden no sirve y sigue con cosas, o sea, son fenómenos, le decía yo a estos médicos, esto no son cosas, enfermedades que ahora no están identificadas y que dentro de unos años se puedan identificar como enfermedad. Estos son fenómenos paranormales que están fuera de lo ordinario, son cosas extraordinarias. Entonces, cuando se dan algunos de ellos, pues dices, vamos a ver,
Si es que existe, claro, eso se va rezando varias veces hasta que ya empiezan a manifestarse los diablos y se confirma que efectivamente, y vamos, cuando una persona tiene un poquito de experiencia, ya en cuanto empieza a rezar y empieza a ver manifestaciones, te das cuenta perfectamente si es esa persona que es su gestión y tal, o por el contrario, que está haciendo teatro, o por el contrario es algo diabólico. Eso se detecta ya a la legua en cuanto tienes un poco de experiencia. ¿Y a usted no le da miedo? Al principio un poquito sí, tenía miedo porque todas estas cosas, tienes miedo a lo que no controlas, a lo que no conoces, lo desconocido. Pero en el momento en que empecé a adquirir experiencia y a comprobar que, bueno, pues que el diablo te tiene que obedecer porque eres ministro de Jesucristo. Entonces, y que a lo mejor te viene y no puede, no te puede tocar. Y porque no, porque si estás en doble vida, agárrate, claro. Un sacerdote que esté en doble vida, pues la puede pasar muy mal. Pero si tú procuras, pues hombre, dentro de tus miserias, vivir una vida recta y tal, pues no tienes nada que temer. Y padre, el demonio, a una persona endemoniada, le va entrando, o sea, se va y luego vuelve, o siempre está dentro. No. Los demonios tienen un poder. Si una persona está poseída, no es que esté dentro de la persona, sino que utiliza desde dentro de la persona, desde su cerebro, utiliza las partes del cuerpo o daña cuando es una opresión, o sea, actúa. Los demonios están donde actúan, donde se hacen presentes. Entonces, pues la pregunta era... No, sobre si los demonios vienen y van o si siempre están. Esto lo explica el Señor, que el demonio se va cuando tú se lo mandas. Hay veces que no, hay una excepción, pero se van normalmente cuando tú se lo mandas, pero luego regresan. Dice, se sienten mal, están en lugares inhóspitos, dice el Señor, en el Evangelio aparece, y tratan de volver. Y si se encuentran en la casa, dice, en la casa con la puerta abierta, limpia, porque ya no están los inmundos, no están ellos, pero la puerta abierta, entonces entran y actúan, vamos, y entran de nuevo. Por eso es tan importante que no solamente se haga la oración de liberación o el exorcismo con la frecuencia necesaria, que depende de los casos. Una posesión fuerte hay que rezarle todas las semanas. A veces, ya cuando va remitiendo, pues porque van perdiendo poder, pues a lo mejor cada 15 días, ¿no? Pero sí, hay que rezar con una asiduidad, porque si no, si dejas pasar demasiado tiempo, es como el que se toma un antibiótico, que tienes que tomar uno cada día, y te lo tomas uno hoy, pasado mañana otro, y tal. Pero no, eso no hace efecto, ¿no? Mientras tengan las puertas abiertas, van a ir regresando. En la medida en que se van cerrando las puertas con la oración, se va produciendo cada vez el debilitamiento de los demonios, de la acción de los demonios en las personas. Y hay gente que dice que hay cantantes o actores de Hollywood muy importantes, etcétera, que han hecho pactos con el diablo y por eso han llegado tan lejos. ¿Eso es cierto? O sea, hay gente... Sí, eso se ha hecho toda la vida. Hay gente que siempre ha pactado con los diablos, todos los diablos les ayudan en lo que pueden ayudarles y luego se pasan factura. Luego pasan su factura, que es una factura muy grave. Yo me he encontrado casos, por ejemplo, de gente satanista que luego se convirtió y han estado un tiempo sin que les pasara nada, pero a partir de un determinado momento, cuando el Señor ya considera que están fuertes, dejan que los diablos se cobren su factura. O sea, Dios maneja los tiempos, pero Dios es justo, porque si nosotros le hemos autorizado a los diablos a hacernos daño, pues no queda más remedio que los diablos nos tengan que hacer el daño que tienen derecho a hacer. En el documental Libéranos, sobre exorcismos, etcétera,
creo recordar que dicen que la confesión es más fuerte que un exorcismo. Es distinto. Se dice de modo didáctico, se puede decir que una misa a la que uno asiste con fervor, una confesión, que es mucho más fuerte que un exorcismo. Es un modo didáctico de expresarlo. Entre otras cosas, porque la primera puerta es el pecado. Y por eso, si tú te confiesas, estás cerrando esa primera puerta. Pero ojo, hay otras 5 puertas más. Entonces, digamos, yo si estoy en gracia ya no necesito más. Y tal. No, claro que necesitas. Y hay oraciones específicas hay que perdonar, para combatir el rencor, hay que abjurar de todo ocultismo, que es el peor de los pecados. En la Biblia es el del que más se habla, ¿no? Y siempre se dice que por el pecado de ocultismo, pues luego tiene unas repercusiones en las generaciones siguientes altísimas, ¿no? Ya lo dice el enunciado del Decálogo, dice, soy un Dios celoso, que castigo, no tendrás otros dioses, porque soy un Dios celoso, que castigo el pecado de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Es una manera de expresar que esos pecados de ocultismo autorizan a los diablos muchísimo. Y padre, usted, bueno, se pueden adquirir en librerías el tarot, la Ouija, etcétera. Entonces, no sé si podríamos entrar en ese tema y también en yoga, en ocultismo, o sea, la gente normalmente cuando practica yoga no cree que esté haciendo nada malo. Entonces, ¿qué es lo que cree que hace la gente cuando practica yoga o cuando juega a la Ouija y qué ocurre realmente? Son 2 cosas distintas. La Ouija es un acto espiritista, es en que se invoca a los diablos implícitamente a través de unas palabras, moviendo unos vasitos y tal en un tablero, y entonces se está invocando a los demonios. Normalmente se practica como un juego. Lo practican y lo hacen ya desde niños. Ahora está también muy extendido, por desgracia, el Charlie Charlie, que es 2 bolígrafos, ¿no? Que tal, y se pregunta a Charlie, que es un demonio, pues si sí, si no, tal, y te va respondiendo. Entonces, eso en los colegios de los institutos y tal, chavales de 10, de 11, de 12 años están con el Charlie Charlie, con esas cosas. Eso es una cosa que es una invocación de los demonios. Pero el problema del yoga es otro. El problema del yoga, del mindfulness, que es como el 5.º paso del yoga, es atención plena. El problema del Reiki, que es una invocación, una canalización de energías de los espíritus. ¿Pero qué espíritus son esos? Y que estás canalizando. Y que, bueno, el problema de estas prácticas es el nihilismo. O sea, el yoga obedece a una mentalidad budista e hinduista en la que el ideal del ser humano es el nirvana, es la anulación de todo deseo. Entonces eso solo le puede interesar a los diablos, que es anular a la persona, porque Dios lo que quiere es que realicemos nuestros deseos y que deseemos lo correcto, lo que es acorde con nuestra naturaleza, lo que se puede lograr, claro. Entonces en el yoga el problema es que se desea lo inverso. Uno piensa que se va a alcanzar la felicidad, primero, en plan voluntarista, yo con unas técnicas en las que estoy invocando al espíritu de la Kundalini, de la serpiente, no sé qué serpiente será esa, para que suba desde el primer chakra hasta el tercer ojo, el último de los chakras, y me dé la iluminación, que es quedarte poseído. Hay un vídeo que yo recomiendo, se llama Los dioses de la nueva era, que dura exactamente 1 hora. Y con ese nombre hay otros, pero es uno que empieza con una musiquilla en India y tal. Bueno, y van explicando, son unos estadounidenses, está traducido al castellano, que explican perfectamente pues, todo eso y se ríen de los occidentales, diciendo, estos se creen que estos son ejercicios de estiramiento y de relajación. No. Cuando yo pongo las posturas del yoga, son posturas de deidades hinduistas.
a las que estoy yo invocando implícitamente. Y es curioso, porque no solamente cuando tú preguntas cómo has entrado y te dice el demonio yoga, ¿eh? O quién eres y te dice Reiki. O sea, el problema es que se está buscando, es un planteamiento vital completamente contrario al planteamiento cristiano, y digo que de hecho la gente cuando empieza a practicar estas cosas acaba dejando la práctica religiosa. Se alejan de la fe, porque es que son antitéticos completamente. Todo lo que no viene de Dios es del demonio. Claro. Del demonio, del ambiente, las estructuras de pecado, que se podrían decir, y de la propia fragilidad personal. Uh-huh. ¿Y qué hay de esas, bueno, de esos exorcistas, pero quizá protestantes o ortodoxos o Sí, sí. algún musulmán? No sé si son igual de efectivos o incluso si son efectivos los exorcismos. Vamos a ver. De gente que no sea católica. Los ortodoxos tienen los sacramentos, son iglesias. Uh-huh. No están unidas a Roma, pero son iglesias, tienen los 7 sacramentos. En cambio, las otras comunidades cristianas, pues esos no tienen más sacramento que el bautismo. Y eso sí, pueden exorcizar, porque pueden invocar al Señor para que libere a una persona. Y pues eso se practica en las comunidades cristianas. Hay comunidades que practican los exorcismos, ¿no? Con mayor o menor éxito, eso ya pues dependerá de cómo lo hagan en cada caso, y porque claro, pero eso no es un sacramento y por tanto lo pueden hacer, ¿no? Los musulmanes son también hay, pero no sé cómo lo hacen. No sé si es más brujería que otra cosa, porque de alguna manera también los brujos, la gente cuando va al curandero, cuando va al brujo, le quita un demonio y le mete 3. O le quita un demonio X y le pone otro XL, o sea, más poderoso. Los demonios siempre negocian en su beneficio. Es otro procedimiento de esto. En el judaísmo, pues sí se practicaban los exorcismos, en los Hechos de los Apóstoles hay testimonios de eso. Y esto, en la Iglesia, pues es lo que mandó Jesucristo a sus apóstoles y a sus sucesores, arrojar demonios en su nombre. Y lo ha estado practicando siempre. Lo que pasa es que disminuye muy notablemente el ministerio de salvación y de liberación cuando la Iglesia se convierte en una religión estatal. En cambio, los grandes santos han sido grandes taumaturgos y muchos de ellos han sido grandes exorcistas. Porque es que va unido a la misión que Cristo confía a su Iglesia, que es arrojar demonios, sanar las consecuencias ordinarias del pecado, que es la enfermedad. Eso es la sanación, enfermedad psíquica o física, y sanar y liberar de las consecuencias extraordinarias del pecado, que eso es el exorcismo, la liberación. Uh-huh. Y bueno, padre, 2 temas. El primero ha hablado de que el demonio negocia y normalmente no se deja ganar, ¿no? Entonces, ¿qué promete normalmente el demonio y qué te da, o sea, y qué recibes realmente? Bueno, él lo que recibe es poder sobre ti y poder de amargarte la vida. Lo que promete es siempre en función de lo que desea el interesado, que siempre está realizado con la soberbia, la avaricia, la lujuria. O sea, el poder, el engreimiento, la influencia, el destacar, el protagonismo, la notoriedad, el tal, la avaricia, el tener, y la lujuria. Es lo que normalmente la gente le pide. ¿Y qué hay de esos objetos? Hay mucho desconocimiento, entiendo, pero sé que usted habla de ello, pero de ese viaje que uno hace a China o a India o a Sudamérica o a España, ¿no? Y compras un objeto de un elefante con la trompa hacia arriba o un gato chino haciendo no sé qué. Entonces, ¿qué hay de todos esos objetos que muchos tenemos en casa? Eso es lo que se llama un amuleto. Efectivamente. Es un amuleto. ¿Qué piensa usted de pues, ello?
¿no? Pues los amuletos es clarísimo, o sea, cómo se nota la influencia. Son como los sacramentos de los diablos. Se nota la influencia del demonio en una persona a través de un objeto. El padre Amor llamaba al demonio el simio de Dios, porque imita a lo que hace Dios, ¿no? Dios instituyó los sacramentos, pues ellos tienen sus sacramentos también, ¿no? Que son los amuletos. Entonces, claro, a veces la gente, me acuerdo un caso que fue muy notorio, de una familia que tenían al hijo que no dormía, que lo pasaba fatal. Le dije, ¿pero y qué tenéis en la habitación del niño? No, nada, nada, no hay nada. ¿Cómo que nada? Algo habrá que le esté perturbando. Y digo, bueno, venga usted. Y digo, bueno, si voy, pero si voy y hay algo, lo quitáis, ¿eh? Y bueno, es que me recibe primero un Darth Vader de tamaño casi natural, de esta altura. Luego estaba el Joker. Luego dragones, todos. Elfos, todos. Duendes, todos. Brujas, todos. Eh, este Pokémon, o sea, es que no faltaba nadie. Ahí estaba todo el mundo y fuera, fuera, fuera. Y el niño me miraba que me comía con los ojos, ¿no? Bueno, a partir de ese momento el niño ha dormido como a pierna suelta maravillosamente porque le han quitado lo que le perturbaba. Me acuerdo, por ejemplo, estábamos haciendo un exorcismo y una chica tenía un piercing en el empezó a dolerle la oreja terriblemente. Y le dije al auxiliar, quítale eso. Y desapareció el dolor. Estaba siendo afectada por el dichoso piercing. Los tatuajes. La Biblia dice, Levítico, no tatúes tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Vas a enmendarle la plana a Dios, ¿no? Pero claro, muchas veces, claro, el que tatúa, a lo mejor se está tatuando un Sagrado Corazón, pero ese mismo señor y esa misma agujita y ese mismo tal, resulta que ha tatuado un demonio, una cruz invertida, lo que sea. Y te está contaminando al tatuarte, aunque te tatúe un Sagrado Corazón. Y padre, o sea, ¿se puede diferenciar jerárquicamente a los ángeles y a los demonios? ¿Nos podría hablar eso de arcángeles, ángeles, bueno, la jerarquía de ángeles y de demonios? Esa jerarquía la pone el pseudo Dionisio, que es un teólogo, que hace una clasificación, serafines, querubines y tronos, dominaciones, virtudes y potestades, principados, arcángeles y ángeles. Que cada uno tiene pues como una especialidad. Los serafines viene de ciencia, querubines, querubs es ciencia, serafines son el amor, los otros brillan más la sabiduría, los tronos brillan más el poder, es la jerarquía más superior que pone el pseudo Dionisio. Sacado de la Biblia, pero en la Biblia no se hace como esa clasificación tan clara. Luego las dominaciones, potestades y virtudes, y luego dentro de los que están más relacionados con los humanos, los principados, que Miguel sería un principado, arcángeles, Gabriel sería un arcángel y Rafael sería un ángel, que acompaña, tal, bueno. Lo que sí dice Rafael es que es uno de los 7 que están en la presencia del Altísimo. Entonces, bueno, la naturaleza sí se nota, hay una jerarquía, claro, y también entre los diablos son muy jerárquicos, pues, según el poder que tienen, ¿no? Por ejemplo, Miguel no era de los más poderosos, y sin embargo se ha hecho el más poderoso por su humildad. Por su humildad. Eso me llamó la atención en una ocasión en que la Virgen me lo dijo en una oración, que dice, tú haz como San Miguel, que es muy serio, pero él siempre me mira a mí, que decía la Virgen, siempre se fija en mi humildad. Entonces, dice, porque Dios ha puesto en tus manos una espada como la de San Miguel, muy poderosa, pero es una espada muy singular, decía la Virgen, que tiene una empuñadura muy pequeñita que solo un niño inocente y de mirada limpia puede manejar. Dice, hazte pequeño como San Miguel para poder manejar esa espada.
La humildad, que eso es un riesgo que tienen los exorcistas, claro. O sea, un exorcista que ve que tiene todo ese poder de mandarle a un ángel, pues hombre, imagínate, el tío se le puede dar un subidón y perder la cabeza, ¿eh? Entonces, pues sí, sí. Y padre, no sé si nos podría hablar brevemente de Halloween y de Harry Potter, que aparentemente son muy inofensivos. La mayoría de la gente ha celebrado Halloween, la mayoría de la gente ha leído Harry Potter. Sí, sí. Harry Potter es una serie que está muy bien escrita, en que la que se ve que Rowling conoce muy bien el ocultismo. ¿Eh? Y tiene un problema fundamental, que es por lo que a mí me pone en prevención, y tiene un problema fundamental, que es que, aparte de que hay muchos conjuros maléficos que se van leyendo y se van en esa saga, pero es que te crea la mentalidad de que hay magia buena y magia mala. Y no, toda magia es mala, porque toda magia es invocación de los espíritus caídos. Luego, la segunda cosa que Halloween. en Halloween, bueno, Halloween es la fiesta del satanismo. Entonces, Halloween, el problema que tiene es, o sea, bueno, Halloween, no sé si ya saben que es el día del comienzo del año satánico, en que la diferencia entre el mundo oscuro y el mundo de los vivos pues se reduce, y entonces pueden entrar los muertos y los espíritus a dañar a los humanos. Y entonces lo que se hacía era que los druidas iban pidiendo para hacer sus sacrificios humanos, pidiendo una virgen o pidiendo un niño en las casas, o pidiendo alimentos, y los que no se los daban les hacía un maleficio. Bueno, cuando una persona participa en Halloween, se viste de tal, las calabazas, todo eso, está participando en esa celebración del satanismo. Esa noche se hacen muchos sacrificios humanos, se dejan en las sectas satánicas, dejan embarazadas a mujeres de la calle que las tienen en la secta, que nadie las va a reclamar, y para que den a luz antes de Halloween, y sacrificar al niño. Cuando el niño, cosa que sucede porque el niño se da cuenta de que lo van a matar y no quiere salir, y no esto, entonces la sacrifican a la madre y al niño en esa noche. Entonces una persona que participa en Halloween está, a través de ese sencillo gesto de pedir truco trato, dulces, no sé qué, está contaminándose, participando en esa super macro celebración satanista. Y claro, la gente no lo sabe. Y no sabe que dejando que un hijo suyo participe, pues ya lo ha contaminado. A lo mejor en el momento no le pasa nada, o sí, que puede pasar, pero a lo mejor no le pasa en ese momento, pero 20 años después una novia despechada le hace un hechizo y lo destruye. ¿Por qué? Porque tenía una puerta abierta y era vulnerable. Porque si no tienes puertas abiertas, los hechizos no te hacen efecto. Y padre, 3 últimas preguntas rápidas. La primera es, ¿dónde estaba el ángel custodio cuando hay personas que pues han sido endemoniadas, etcétera? No sé si todo el mundo tiene ángel custodio. Sí, tiene, claro, el ángel custodio le protege todo lo que puede. Claro, está junto a él, protegiéndonos. El ángel custodio, por lo que yo he visto en los exorcismos que a veces aparecen en niños abortados, buscando oración, a que les ayuden a perdonar, porque sin perdonar no pueden entrar en el cielo, no pueden acogerse a la misericordia de Dios. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pues eso, o sea, un bebé pues abortado, pues aparecen a veces en esas oraciones, ¿no? Cuando se han ido los demonios, ¿no? Y hay que ayudarles a esto. Entonces, ¿qué más preguntaba? Sí, sobre los ángeles custodios. Bueno, no, que siempre con esos bebés, que contaba lo de los bebés, porque siempre está su ángel al lado. Le preguntas, ¿está tu ángel? Y dice, claro.
al niño abortado. Están siempre. Ujú. El ángel no nos abandona hasta que llegamos a nuestro destino final. En el purgatorio está auxiliando. Y hasta que no llegamos al cielo o al infierno. La Ujú. persona rechaza la misericordia de Dios, pues Ahora le preguntaría sobre si hay que poner nombre al ángel custodio, pero no sé si tenemos no tiempo. se pone nombre. Poner nombre es un acto de autoridad. Nosotros no tenemos autoridad sobre Ujú. nuestro ángel custodio. Ujú. Se le puede preguntar, pero no poner nombre. Ujú. Entendido. Y luego, la regla número 1 del demonio es haz lo que quieras. Bueno, sí, eso es lo que le dijo a Adán y Eva. Ujú. La tentación de fondo es eso. Sé tu Dios. Sé el Dios de tu vida. Ujú. Pues ya para terminar, padre, ¿qué consejos daría a toda la gente que escuche esta entrevista? Pues estar con las lámparas encendidas que decíamos antes, y bueno, y si uno por lo que sea pues ha abierto puertas al enemigo, que las cierre, que viva una vida cristiana, que no, que perdone a todo lo que hay que perdonar, perdonándose a sí mismo muchas veces, lo que más cuesta, luego que jure de todo contacto con el ocultismo que ha tenido y que se proteja, se selle con la sangre de Cristo cuando ve que está en un ambiente donde hay mal rollo, que eso se nota, donde te están haciendo te están maldiciendo, donde te están echando un mal de ojo, te están haciendo una maldición, lo que sea, y procuren sanar las heridas afectivas que tengan de su vida, que el Señor las sana, como le dijo a Nicodemo. ¿Cómo puede uno renacer? Dice, pues no es entrar en el vientre de tu madre, sino que es renacer de nuevo, volver a nacer interiormente. Y luego, y rezando por nuestros antepasados, haciendo sufragios. Estamos en el año de la esperanza que Papa Francisco nos puso y para que ofrecer muchas indulgencias plenarias por los difuntos. Este año incluso se pueden conseguir 2 al día. Cosa que es insólita, nunca había la penitenciaria apostólica, había dado tanta facilidad. Ujú. Hemos empezado con una oración, no sé si quiere terminar con otra oración y ya finalizamos. Pues sí, Señor, te damos gracias por todos tus beneficios, por toda tu protección. Te pedimos que nos protejas, que nos lleves por el camino de la luz, que nos hagas instrumentos sembradores de esperanza y de alegría y que podamos guiar a muchas personas que están desorientadas y que buscan la luz, podamos guiarlas hasta ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Pues es todo, padre Luzón. Muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros. Encantado. Si te ha gustado esta entrevista, tenemos otra por aquí que te va a encantar. Muchísimas gracias. A la de 3.